Bienvenidos a un nuevo episodio, exploradores. Estamos aquí en Explorando la Psique. Este es el episodio número 2 y el primero con nuestra invitada de hoy, que es una invitada muy especial. Hoy vamos a estar descubriendo el enfoque sistémico psicoanalítico y para eso nos acompaña Fernanda Salazar. Bienvenida. Hola, chicos. Mucho gusto. Oye, me encantaría que te pudieras presentar, que platiques con la audiencia, con quien nos está viendo. Claro. Un poco de ti, cómo inicias en la psicología, qué es lo que es cómo es el enfoque en el que te especializas. Claro. Bueno, yo comienzo en la psicología realmente como una inquietud porque mi mamá estuvo trabajando mucho tiempo en la Facultad de Psicología. Entonces, realmente fue como una esponjita, ¿no? Podemos así decirle. Donde yo iba a su trabajo, donde de repente, por ejemplo, yo no tenía clases, o me invitaba de repente en vacaciones a ir porque ella seguía trabajando y yo como que de alguna forma me llenaba o empapaba un poquito de lo que pues como niña podía ver y observar en ese momento, ¿no? De alguna forma, ¿qué me quedó súper claro? Todas las personas que entraban allá donde yo estaba con mi mamá, podía ver a gente llorando, seria, molesta, y la mayoría de las veces yo me quedaba viendo gente que salía feliz. Entonces yo decía, wow, ¿qué es este lugar? Digo, de alguna forma, dentro de mi mente de niña, no alcanzaba a comprender mucho más, pero decía, ok, me gusta, ¿no? De alguna forma, ella me permitía entrar de repente a salas infantiles. Yo decía, wow, me encanta, puedo jugar con esto y demás, todos los niños que vienen aquí también, ¿no? Entonces, a partir de ello, como que me entró un poquito la inquietud, ¿no? Luego es chistoso porque yo llego a la prepa y el primer contacto que tengo con psicología, realmente malísimo. Me tocó una maestra muy mala, muy mala. Y dije, ok, esto no me agrada. Pasa que esta maestra se embaraza y la sustituye una. ¡Wow! Esta nueva persona que la sustituye, increíble. Hizo que me entrara nuevamente el amor increíble por la psicología. Y yo dije, yo quiero esto. Yo quiero esto. A partir de allá, esto fue en primero de preparatoria. Cuando yo llegué a tercero, me acuerdo que agarré un paquete donde tenía psicología social. Realmente descubrí que la psicología social no era muy lo mío, pero para ello yo todavía no tenía idea de que había diferentes áreas dentro de la psicología. Lo que yo de alguna forma relacionaba con lo que me gustaba, descubrí que era la psicología clínica, pero no lo sabía en ese momento. Entonces pasa que tengo el contacto con esto, luego yo presento para entrar a la licenciatura y wow, quedo encantada. De alguna forma esto me gusta muchísimo. Y tengo la oportunidad de que, casi terminando mi primer año, una maestra me invita a trabajar con ella en una clínica que ella tiene particular. Esto es con talleres, no muy específico realmente como que algo psicológico, pero eran talleres de, por ejemplo, para niños, para adolescentes, donde se trabajaban, por ejemplo, emociones, más que nada, ¿no? Entonces, un poquito de tiempo después, ella me dice, oye, ¿qué te parece si tienes un contacto con una niña o algún niño para que tú le brindes realmente un proceso terapéutico y yo te voy a supervisar? Y yo dije, wow, fascinada. Realmente fue mi primer contacto, mi primera experiencia. Se la agradezco muchísimo porque fue muy enriquecedora. Realmente le agradezco muchísimo a esta maestra. Posteriormente a ello, yo tengo la oportunidad de trabajar en el CEAP, que es la clínica de la Facultad de Psicología, que atiende a todo el público, público externo, público de la facultad y público de la misma UADY. O sea, desde muy pequeña realmente tuviste mucho contacto con la psicología. Sí. De alguna u otra manera, o sea, durante toda tu vida has tenido contacto aquí, contacto allá. Sí. Wow. Oye, ¿y cómo llegas al enfoque sistémico psicoanalítico? Me llama mucho la atención. ¿Qué es eso? Ok. ¿Quieres que te explique qué es cada uno? Sí, y quizás si tú haces como una mezcla de ambos, o platícame de cómo lo ejecutas tú. Claro, mira, realmente yo cómo llego a pensar que pueden servirme. La verdad, yo no los uní, si te soy honesta. Okay. Cuando yo estoy en la maestría, tengo la oportunidad de que pues tengo que hacer una tesis, ¿no? Entonces, a partir de ello, mi directora de tesis me dice, oye, ¿ya pensaste más o menos en qué tema quieres? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Más o menos tienes algún nombre? Y yo, pues, tengo esto, ¿no? Yeah. Me gustaría trabajar el apego. A partir de ello, partimos. Y de esto me dice, oye, pues, esta maestra es, doctora, más que nada, trabaja el enfoque sistémico.
Entonces me dice, oye, pues me gustaría que lo trabajaras desde este enfoque, no sé cómo lo ves. Y yo, ok, adelante, no hay problema. Y me dice, pero también me gustaría que aprovechando que otra persona que estaba dentro de mi comité, que es ahora sí que la raíz pura del psicoanálisis y de la psicodinamia, en la facultad al menos, me dijo, me gustaría que también aprovechemos todo el conocimiento que ella tiene y te apoyes de la parte psicoanalítica. Me dijo, ¿cómo ves? Y yo, increíble. ¿En qué facultad me dijiste? Era Wadi, ¿verdad? Sí. Sí, porque he escuchado que la Wadi es cuna de psicoanalistas. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero me han contado. Sí, sí, Okay. sí. Y pues nada, a partir de ello, ¿qué quedó? Conocer un poquito más de todo, ¿no? Y de alguna forma yo ya tenía como que ciertas herramientas, técnicas y conocimiento de cada de cada uno de los enfoques, ¿no? Pero no como tal una mezcla de ellos. Y dije, wow, ¿cómo me puede servir? A partir de ello, como yo tuve un caso que trabajar precisamente durante mi tesis, comencé a trabajarlos mutuamente, ¿no? Y dije, wow, está increíble todo lo que yo puedo aprovechar y cuánto puedo aprovechar con estos enfoques con una persona. Me encanta, me encanta. A partir de ello, me acuerdo que comencé a implementarlo un poquito dentro de mis prácticas que teníamos dentro de la misma maestría y veía que me funcionaba bastante bien. Yo dije, ok, de aquí soy. Oye, ¿y cómo funciona? O sea, si yo voy, por ejemplo, si yo voy a terapia contigo, ¿de qué manera cómo le llamarías tú, el acompañamiento o el proceso psicoterapéutico? ¿Cómo es el acudir a terapia con este enfoque que tú manejas? Ok, mira, más que nada, yo como trato a las personas, tal cual como personas. Si bien de alguna forma yo puedo dentro de a lo mejor mi documentación y demás referirme a cada persona, más que nada como por formalidad, como pacientes, yo que le digo a las personas cuando llegan, tú y yo somos iguales. Ambos somos personas y ambos nos necesitamos en la misma mutualidad para poder llegar a un fin. No me veas como superior, porque realmente en ese caso yo no podría hacer nada si tú no me brindas ningún tipo de información y si de alguna forma tú no estás dispuesto a cooperar. Entonces, realmente esto es como un 50-50. Entonces, más que nada yo lo manejo como una guía. Me gusta verme como una guía para las personas donde pues el conocimiento y herramientas que yo puedo tener y observar que tienen las personas, reflejárselos, devolvérselos y de alguna forma que ellos se empapen de ello. Ya. Digo, eso que me platicas me imagino que también ayuda para que se sientan en confianza, porque es como que, pues no es como, o sea, normalmente a mí me gusta mucho el tema de poderes en las relaciones, Claro. que puede ser también un tema de roles, puede ir cambiando. Claro, claro. Pero pues normalmente cuando se identifica a alguien que tiene cierto poder en una relación, pues eso altera el cómo uno actúa. Entonces, esta parte de que hoy somos iguales, como que me siento en confianza contigo, puedo hablar más acá contigo. Me imagino, ¿estoy entendiendo bien? ¿Sí va por allá? Sí, totalmente. Pero mira, es chistoso porque ahorita que me estabas diciendo esto, sí me ha pasado que al menos en su mayoría a las personas les hace sentir muy cómodos, pero sí también depende mucho de la persona. Me han llegado otras personas que, por ejemplo, me dicen, quiero que seas un poquito más directiva conmigo, quiero que seas un poquito más confrontativa, ¿no? Y no es que no pueda hacerlo, pero muchas veces la verdad es que, al menos en mi caso, ¿no? Me ha tocado que por mi experiencia las personas cuando eres muy confrontativo con ellas, como que se asustan un poquito, ¿no? Sí. O lo ven un poquito como agresivo, como un acercamiento agresivo. Por eso siento que no con todas las personas es un recurso que podamos utilizar. Aquí me gustaría abrir un paréntesis. Esto es ideal para todos los que estén estudiando psicología o los que ya lo estudiaron y quizás no han visto este video. Hay una entrevista, una serie de entrevistas a una mujer que se llama Gloria, donde justamente la de Fritz, claro, este hombre es muy confrontativo. Sí. Y les invito a que vayan a verla. Por acá les sale el link o en la descripción del capítulo, pero es bien interesante porque él tiene, pues sí, un método muy confrontativo y pues incomoda. También me llamaba mucho la atención que antes de iniciar el programa me platicabas acerca de la duración. Eso me pareció muy interesante. ¿Cuál consideras tú, en tu experiencia, qué debe ser la duración del proceso psicoterapéutico? Claro. La verdad es que siento que esto es muy particular para cada una de las personas. Siento que no se puede generalizar
y realmente, por ejemplo, le he platicado un poquito a Iván, ¿no? La idea inclusive de que alguien lleve con un terapeuta, cada uno tiene necesidades independientes al otro, ¿no? Por ejemplo, yo decía, puede que yo comience un proceso terapéutico al mismo tiempo que mi mejor amiga, ¿no? Y de repente mi mejor amiga termina su proceso y yo continúo el mío. El psicólogo no me ha dicho, pero ni pío, ¿no? Y yo digo, chin, ¿será que me está robando? ¿Será que se está aprovechando de mí o algo? Bueno, realmente, probablemente el psicólogo no se está aprovechando de ti ni se esté robando, pero tienes todo el derecho de preguntarle. Puedes asegurarte de ello, de, oye, la verdad es que, por ejemplo, mi amiga comenzó y la verdad me gustaría saber a mí por qué yo no he terminado y demás, ¿no? Le puedes exponer todas tus dudas y es importante que el psicólogo te las responda. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tu amiga no tiene las mismas necesidades o la misma problemática, motivos de consulta con el que tú llegaste y a lo mejor las tuyas requieren un poco más de tiempo, pero Sí. no por ello va atrasado tu proceso. Oye, y podríamos poner ahí un ejemplo. Vamos a simular una situación hipotética Claro. donde hayan dos amigas. Ok, Y vamos a pensar que las dos, por ejemplo, tienen problemas con su pareja. excelente, Es más, ponles el mismo tipo de apego, el que tú quieras. excelente, excelente. ¿Por qué a una le lleva 6 meses y la otra lleva 1 año y siente que no avanza? Ok, excelente. Mira, todo parte desde cosas tan básicas como la personalidad y el carácter. Todos tenemos una forma de ver y afrontar el mundo de manera diferente. A lo mejor yo tengo los mismos problemas de pareja que mi amiga y hasta nos vemos como el Spider-Man del meme, ¿no? Como claro, pero de alguna forma, aunque es el mismo problema, aunque llevemos el mismo tiempo y tengamos el mismo tipo de apego, realmente mi personalidad y la de ella va a ser diferente. El carácter que tenemos también va a ser muy diferente y la historia de vida con la que yo llego y que de alguna forma también me representa no va a ser la misma que la de mi amiga. A lo mejor, ¿qué pasa? A lo mejor mi amiga es su primera relación de pareja y a lo mejor yo ya tengo 2 relaciones de pareja donde me pasa lo mismo. A lo mejor, por ejemplo, de mí podemos decir, ok, ¿qué estará pasando? Que hay algún patrón que se está repitiendo dentro de mi conducta o dentro de mi relación que me está llevando a lo mismo. Y dentro de mi amiga no podemos hablar de ello. De alguna forma es una primera experiencia. Entonces, ¿qué podemos trabajar? De diferente forma. Sí, en la que quizás ya lleva varias veces repitiendo, pues quizás hay algo que es observable, es como que, mira, con fulanito, con sotanita fue así, 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 mira, lo repito, cómo rompo ese patrón. Y la primera, pues, como quiera, como todo, o sea, cuando vas iniciando es muy difícil encontrar para dónde ir porque uno está iniciando. Sí, totalmente. Ya, entonces, básicamente no hay que desesperarse, no hay que desesperarse, pero mira, realmente todas las preguntas son válidas y todas debería de contestártelas tu psicólogo. Le puedes preguntar, oye, aproximadamente como cuánto tiempo vamos a tener las sesiones, cuánto tiempo va a durar el proceso y realmente qué te va a preguntar el psicólogo. Pues realmente te va a preguntar también de cuánto tiempo dispones o si no dispones de algún tiempo particular, porque a partir de ello también, por ejemplo, puede trabajar con un poco más de prisa y utilizando a lo mejor como que herramientas y métodos diferentes o de alguna forma decir, bueno, ok, podemos irnos como un poquito más con calma trabajando cada cosa de forma particular hasta llegar al origen y decimos, ¡pam!, arrancamos y hay solución. Oye, y regresando un poquito al enfoque que tú tienes, sistémico, psicoanalítico, normalmente ¿cuánto dura un proceso terapéutico con alguien, por ejemplo, un psicoterapeuta como tú? Ok, mira, yo te puedo decir que al menos con la experiencia que yo tengo trabajando con las personas, normalmente es un proceso como de 6 a 8 meses. ¿De qué depende mayor que nada? 6 meses cuando la persona es constante. Cuando la persona es constante, digo, todos podemos tener emergencias o de repente que una semana no podamos, que salimos de viaje y demás, ¿no? Claro. Pero hay constancia. Ahora, cuando de repente es una persona un poquito más inconstante. Que se le poncha la llanta todas las semanas antes de ir a... Ajá. Claro, o que de repente inclusive no te cancela, Ajá. que ves un poquito inclusive más como que a lo mejor como de no tanto apego a la consulta, pues sí te va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Y qué pasa ya? Que también es importante y debes de devolvérselo a la persona porque también por allá puede haber algún tipo de bloqueo que puede estar siendo importante, por lo cual no llega a sus consultas. Oye, con devolvérselo es literalmente como un feedback, es como, o cómo sería, o sea, le dices, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no vienes? O cómo sería.
Bueno, yo realmente lo trabajo un poquito como más relax, ¿no? Cuando la persona ya llega y estás platicando con ella, oye, ¿cómo te ha ido? Y demás, de que, sí, ¿cuánto tiempo? Oye, me pareció importante, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, traerlo un poquito a la mesa. ¿Sí sientes que realmente ha estado ocurriendo todo esto porque, pues, ha sido accidental y se ha dado como que de forma momentánea? ¿O de alguna forma sientes que en parte tú también estás poniéndote un poquito evasivo para que de alguna forma, no sé, a lo mejor algo de lo que estamos trabajando te está moviendo, que también es muy importante? Entonces el psicólogo tiene que poner mucho ojo a esto, porque por allá puede estarse moviendo algo dentro de la persona que puede estar haciendo que, ¡pum!, evado. ¿Por qué? Porque de repente todos tenemos ese instinto de protegernos. Sí. Cuando removemos algo que nos duele, por allá nos protegemos. Sí, totalmente. Y es muchas veces inconsciente, ¿no? Te das cuenta cuando haces ese mecanismo de no, me defiendo. Justamente, por eso es importante devolvérselo a la persona, para que lo traiga al consciente y la próxima vez que se le ponche la llanta diga, ¿será que de verdad se me ponchó la llanta o yo tiré esos clavos a propósito? Ajá. Fíjate, a mí antes me pasaba justamente eso. Cuando sabía que había un pequeño obstáculo en cualquier cosa que fuera a hacer, buscaba hasta el más mínimo pretexto para evitar afrontarlo. Y era bien interesante porque al menos yo en lo particular recuerdo que todo eso tenía sentido. O sea, decía, por ejemplo, no, pues no voy a hacer eso porque, es más, con el ejemplo de hoy, ¿no? Te dije, oye, sí, ¿sabes qué? La sala y esto, y dije, mejor lo voy a preguntar a ella, como lo prefiere. Ahorita vemos cómo está la sala, si funciona, pero teníamos el inconveniente, ¿no? De que no estaba disponible el lugar donde íbamos a grabar originalmente. Claro. Y antes hubiera dicho, no, pues es que tiene que ser allá. No, mejor otro día. Claro, y lo que ocurre con ese tipo de conductas que se vuelve algo habitual es que, al menos a mí me ocurría que todo mi día se transformaba en eso. Claro. Entonces, era postergar todo. Y como te das cuenta, ya es un poco incluso estresante. Claro. Así como que, mira todas las cosas que pospuse, ahora qué voy a hacer con todas ellas. Claro, inclusive te llegas a frustrar por ello porque dices, ¿por qué hice eso? Ahora, te quiero preguntar acerca de lo del iceberg, porque ahora estás tocando un tema muy interesante. Claro. Hace ratito mencionabas que es como un iceberg, ¿no? Y a veces es más, quiero que tú me lo platiques, mejor tú introduces este tema. Ok. Bueno, platicábamos un poquito precisamente hablando del enfoque sistémico y psicoanalítico, por qué los utilizo o por qué considero de alguna forma que me sirven, por ejemplo, dentro de consulta, ¿no? Hablando un poquito del enfoque sistémico, de alguna forma lo que a mí me permite es conocer el entorno del individuo que está parado frente a mí. De alguna forma sabemos que el apego es importante en la vida de todas las personas y que nos sirve realmente para todas nuestras relaciones actuales. Entonces, conocer, identificar cuál es el apego con el que me está llegando la persona que tengo parada frente a mí, de alguna forma me permite tener una idea a partir, obviamente también dentro del contacto, de lo que me va platicando sesión a sesión, de ver cómo funcionan sus relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con amigos, de trabajo, escolares, y de alguna forma ver cómo lo refleja, ¿no? Por eso es importante, porque cuando de alguna manera hay por ahí algo que no esté funcionando bien, hay que identificarlo y remover todo lo que sea necesario dentro de los roles, dentro del tipo de apego, dentro de todo, para que de alguna forma me sea un poco más funcional el individuo y de alguna forma diga, ok, ya me siento más en paz o más tranquilo con mi vida, ¿no? Ahora, el enfoque psicoanalítico, de alguna forma, ¿qué es lo que me permite? Me permite llegar al origen del problema. Que de alguna forma aquí realmente no hacemos de menos ningún tipo de enfoque, porque todos los enfoques son muy, muy importantes. Y que quiero abrir un paréntesis. Yo igual, o sea, yo actualmente estoy estudiando psicología, ¿no? Llevo como año y medio. Y en un principio recuerdo que lo que quería era encontrar respuestas. O sea, así como que, profe, y esto. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, ya no pregunto tanto. O sea, sí hago preguntas, pero no con la misma motivación que antes, donde quería respuestas. Ya en lugar de preguntar, digo, mejor lo leo. Mira, era esto. Claro. Y quizás ya no son tantas las preguntas porque muchas veces la respuesta es depende. Sí. Entonces uno va empezando a poder resolver algunas dudas y es, no, pues depende. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Depende también mucho de la personalidad, ¿no? Claro. O sea, quizás, como tú bien decías hace ratito, hay personas que necesitan ser confrontadas. Claro.
y por su propia personalidad, por su temperamento, su carácter, si no los confrontas, probablemente no lleguen a nada. Claro. Y hay quien prefiere ser más, como mencionabas, directivo. O sea, que ahí entra justamente la diferencia entre cuándo es paciente o cuándo es cliente. Claro, claro. Hay gente que dice, no, yo quiero llevar la dirección del proceso. Y hay otros que dicen, no, tú guíame, tú llévame por donde vayas. Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante que justamente por eso hay tantos enfoques, porque no va bien con todas las personas. O sea, no es uno específico que vaya a funcionar para todo el mundo. Claro. Ahora, ¿tú cómo te adaptas a cada una de las personas? O sea, ¿cómo dices, ok, ya nos mencionaste que conociendo su tipo de apego, pero ¿qué pasa cuando quizás tú permites que él sea más directivo y te dicen, no, Fer, yo quiero que tú me dirijas, sé tú la directiva? ¿Qué se hace en esos casos? Mira, la verdad es que uno como psicólogo tiene que tener mucha observación todo el tiempo con la persona. ¿Por qué? Porque a través de la observación tú vas a identificar, pues no el 100%, pero la persona te va a dar muchas pautas de cómo dirigirte hacia él o hacia ella. Por ejemplo, tú vas a identificar si necesitas ser más directivo, si a lo mejor necesitas no ser tan confrontativo, si realmente la persona requiere un igual. Esto lo vas a identificar con la persona o la persona te va a dar la pauta, pero es muy importante porque, por ejemplo, también, ahorita que mencionabas esta parte de confrontar, ¿no? También puedes inclusive a una persona que te diga, oye, sé más confrontativo conmigo, sé más directivo, sé esto. En algún punto sería muy bueno que tú le hagas una devolución a esta persona de por qué esto le gusta. Claro. De alguna forma la persona tiene este gusto por alguna razón. A lo mejor está acostumbrado a relaciones importantes de este tipo y pues probablemente fue con lo que creció. Oye, que ahí regresamos un poco a lo que mencionabas del enfoque psicoanalítico. Claro. A ver, ¿qué es esa búsqueda del por qué? ¿Cómo escarbas ahí en todo lo oculto? Sí. Mira, volviendo un poquito a que realmente todos los enfoques son funcionales, ¿qué pasa? El cognitivo conductual que tiene nos ayuda no solo muchísimo a trabajar con trastornos, sino con cosas más como, por ejemplo, cambio de hábitos, conductas, comportamientos, cosas importantes, ¿no? Y siento que es un enfoque muy funcional cuando la persona, precisamente hablando y regresando a lo de la duración, no tiene tanto tiempo para invertir o no tiene tanto tiempo, inclusive tiempo, dinero, ambos, para invertir en un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, la persona te llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero soluciones. Ok, a lo mejor utilizar un enfoque cognitivo-conductual va a ser maravilloso con esta persona. ¿Y cómo vas a funcionar con esta persona? Haciendo que los hábitos, de alguna forma, que tiene, que de alguna forma puedan ser desadaptativos o dañinos, se conviertan en unos más adaptativos y que hagan funcionales a la persona. Oye, paréntesis más, me encanta esa palabra, pero ¿qué significa que es adaptativo o desadaptativo? Ok, adaptativo, algo que de alguna forma a la persona le hace sentir comodidad, le hace sentir tranquilidad y estar en un ambiente como relajado, de paz. Ahora, desadaptativo, como una persona como que no se halla en su entorno, que no se siente cómodo. Ya. Y bueno, volviendo un poquito a esto, le decía a Iván que a mí me gusta utilizar mucho, por ejemplo, con el cognitivo-conductual y con el psicoanálisis, un tipo de ejemplo, ¿no? Como el iceberg que tenemos en el Titanic, de alguna forma, ¿qué pasa, no? El cognitivo-conductual, si cortamos todo lo que sale del agua, aparentemente ya no hay nada, no podemos observar absolutamente nada y decimos, ok, resuelto. ¿Qué pasa? Que de alguna forma esto es lo que podemos observar como adaptativo de un cognitivo-conductual. Nos permite cortar lo que de alguna forma estaba a la vista, que incomodaba, que no me gustaba, que molestaba, pero debajo sigue toda la razón de ser, sigue todo el origen. El psicoanálisis que nos permite ir, ahora sí que como si tuviéramos un martillito y un tornillo poco a poco rompiendo todo este bloque de hielo hasta llegar a la punta y ¡pam!, que se deshaga para que de alguna forma podamos decir, oye, mira, ya llegué y escarbé hasta el origen, es esto es lo que te estaba originando que tú tengas este comportamiento o estos comportamientos que de alguna forma no te estaban permitiendo sentirte pleno o teniendo un bienestar mucho más estable en tu vida. Sí, y ¿sabes? Es bien interesante porque se puede volver a lo largo del tiempo, o sea,
en la vida real quizás no pasa, el iceberg ya tiene un tamaño y se queda. Claro. Pero quizás en nosotros, conforme va pasando el tiempo, pues cada vez hay más estructuras de pensamiento sobre aquello y se vuelve más complejo encontrarlo. Entonces, pregunta, ¿tú creerías que si dejo pasar más el tiempo, sea más difícil cuando vaya a terapia? O sea, me explico, en lugar de yo digo, voy en 3 años, voy en 10 años. Claro. Mira, ¿O no pasa nada? De que se va a trabajar, si tú tienes realmente, mientras la persona tenga la disposición de que se trabaja, pero de que sea más complicado, claro, porque ¿qué pasa? Que de forma inconsciente nosotros vamos cada vez aplicando más bloqueos realmente en relación al tema, ¿no? Tenemos inconsciente, de alguna forma, el por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que de alguna forma camino así, ¿no? Pero a lo mejor de forma inconsciente, yo camino así porque era como veía que caminaba mi papá. Entonces, por ejemplo, de alguna manera, mientras más pase el tiempo, yo pongo a lo mejor como una piedrita más en esa cueva que ya está bloqueada. Entonces, cuando yo decida llegar a ella, no es que no vaya a llegar a algún punto a ese recuerdo, pero voy a tener que quitar más piedritas para lograrlo. Sí, o sea, el obstáculo o aquello que como dices, tapaba la cueva, o sea, cada vez es más grande. Claro. Interesante. Oye, yo alguna vez escuché de igual una doctora, como que hay muchos doctores dando clase, sí, que decía que ella pensaba que todo el mundo debería ir a terapia. Ella lo decía, todo el mundo. Okay. Y luego también tomé clase con otro que decía, no, puedes pasar toda tu vida entera y no necesitar ir a terapia. Y recuerdo que habían diferentes parámetros. Algunos hablaban justamente de si tenías, pues, conductas desadaptativas o si no tenías inconveniente, pues, tal cual, con conductas desadaptativas. Y yo te quiero preguntar, ¿tú con qué lentes ves eso? O sea, si todo el mundo debería ir o deberían ir en algún momento o cómo sugerirías identificar si deberían, o sea, como sugerencia. Claro. Mira, la verdad es que siento que de alguna forma tenemos un poquito la visión de que acudir a terapia es porque tenemos alguna problemática, ¿no? Algún motivo de consulta que nos molesta, algo desagradable, lo relacionamos a algo desagradable. Acudo porque me está pasando algo malo, ¿no? Sin embargo, realmente también de repente podemos chocarnos con esta otra cara de la moneda, muy rara, pero inclusive a mí en una ocasión me pasó, ¿no? De repente me llegó un chico a consulta y me dijo, realmente le preguntaba, ¿no? Llenando historia clínica y todo, le preguntaba, oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es tu motivo de consulta? Motivos de consulta. Me dijo, pues realmente no me pasa nada malo, yo me siento muy bien con mi vida y simplemente quiero conocerme un poquito mejor, saber si estoy llevando bien mi vida y demás, ¿no? Wow. Yo dije, wow, increíble. Jamás me había tocado una persona que me llegara con esto, ¿no? Entonces fuimos trabajando y es chistoso, ¿no? No es que realmente no pase, pero por ejemplo a medida que avanzábamos realmente este chico sí tenía necesidades en el fondo que quería resolver, algo que por allá le incomodaba, por ejemplo en temas de familia, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que realmente sí habían varias cositas por allá, ¿no? Y de una consulta a la que él fue realmente como para ver cómo andaba, realmente continuó y nos estuvimos viendo, no muchas sesiones, pero sí fueron como al menos 15 sesiones que estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, pues realmente no es satanizar y ver como malo el acudir a consulta, ¿no? Siento que, por ejemplo, esta idea de que todos necesitamos ir toda nuestra vida a consulta va un poquito más ligado a creencias más psicoanalíticas, que no están mal, pero la realidad es que hoy por hoy no todos tenemos la oportunidad de llegar con un psicólogo. Ese es otro tema bien interesante. Alguna vez vi un dato del INEGI que hablaba acerca de que por cada 40 personas únicamente hay un psicólogo, o sea, con datos de aquí. Y si además le sumas a que para nosotros que estamos en Mérida, Yucatán, México, también no es accesible para todos los bolsillos. O sea, estás hablando de que, como tú lo mencionabas, de ir un mes tiene de 4 a 5 semanas. Claro. Y si te cuesta, no sé, 1,000 pesos, que son, no sé, ponle $50 la consulta. O si son 2 veces a la semana, o sea, no es
no es como tu renta, no es como tu comida, o sea, es un adicional, entonces Claro. se vuelve de cierta forma inaccesible. Totalmente, y pues allá es donde realmente topamos con o como y pago, o realmente me doy como, lo vemos como un lujo realmente, que Sí. hoy en día pues, aunque no tendría que ser así, para muchas personas lo es. Acudir a terapia es un lujo, ¿no? Es como, wow, voy a ir a terapia, ¿no? Entonces, pues, partiendo un poquito más de la realidad, podría decirte que pues si tenemos la oportunidad y por allá tenemos alguna inquietud que sintamos que quisiéramos trabajar, podríamos ir. Ahora, si de alguna forma sientes que hay una estabilidad en tu vida y demás, pues también las personas normalmente deciden no ir. Y no está mal, tampoco está bien. Siento que cada uno con lo que le acomode, ¿no? Igual hay muchas ideas acerca de la zona de confort. Hay quien dice, no, el día que estés en tu zona de confort, aguas, tienes que salir de allá y... Bueno, depende. Claro. Depende, por algo es zona de confort, o sea, no necesariamente, digo, creo yo, tiene que ser algo negativo. Claro, totalmente. Sí. Oye, pues qué interesante, ¿eh? Me gustó mucho cómo mencionaste el cómo trabajas con ambos enfoques. Claro. Creo que es muy interesante. Si a ustedes les hace sentido o les gustaría acudir a terapia con Fernanda, ¿te parece bien que pongamos tu liga de WhatsApp abajito para que Sí, puedan claro que sí. contactarte? Claro que sí. ¿Dónde das terapia? Actualmente estoy en un consultorio que está ubicado en Francisco de Montejo, en Mérida, Yucatán. Yucatán. ¿Y se puede en línea? Sí, se puede, ya sea consulta online o consulta presencial. Ahí está. Entonces, no importa donde quiera que estén, pueden acudir a terapia con ella y chequen abajito la liga. No me queda más que invitarles a que se suscriban al canal. Recuerden que abajito está el botón y la campanita. Eso nos motiva muchísimo a poder traerles más capítulos como este. Y si nos están escuchando en alguna plataforma de podcast como Spotify, califíquenos con 5 estrellitas. Nos vemos en el siguiente episodio.